El Señor es mi luego a una matanza y en la comunión. Vale. Y de salida igual hablamos de María. Vale. Jauna dut hartzai. Ez dago amiga nahi, voy a decir. Y la... Me importa que estoy sin corriente, ¿no? Me tienen que tocar algo en el cuarto ese. Ignacio. Jauna dut hartzai, y la primera has dicho? Kanka.
Señor le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gedeón insistió: si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposité ante ti. El Señor respondió: permaneceré sentado hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ázimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: coge la carne y los panes ázimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo. El ángel del Señor agarró la pieza de bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ázimos y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ázimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón conoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor respondió: la paz contigo, no temas, no vas a morir. Gedeón eligió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Palabra de Dios.
Dios, poniendo siempre por encima la justicia, poniendo siempre por encima la verdad y poniendo por encima los bienes espirituales, la caridad, la fe, la esperanza, etc. Y hoy por eso, digamos que ayer teníamos el Evangelio del joven rico, y hoy Jesús nos habla de esta manera que le gustaba a veces a él. Es más fácil que entre un camino por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y se refiere a la mentalidad materialista que nos hace olvidar aquellos bienes superiores y quedarnos solamente de una forma o de cualquier forma buscando solamente los bienes materiales, los bienes de esta tierra.
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeko da, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau bere gorputza da, zuentzat emango da. Afaroa berdin kanizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau bere odolaren kanizata da, itun beraitu eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire horretari. Hau da, sinitxutaren misterioa. Horregatik jarrena, zure semea neri eta piztu eta gogoratu, bizkiak lotia eta sabatik ekantza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, atalean zure sarbitzari gartu dituzuneko, eta apanik eskatzen dizugu, Kristoen gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jaunan guztiak zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuekin, Florentzio gure hartzailekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunak izan itxarotean batean gure segideak eta hilako guztiak adintzazu zure horrekinaren akitan. Errokizak izkiguaren, guk guztio betiko bizitzen itxi dezagun jangoikoaren amamariak eta suarekin, San Jose bere esanarekin, apostolo santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean horrez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jangoiko guztiko horre Espiritu Santuekin batean, oso eta izan guztiak izan di eta izan guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, hildu gabe esan dezagun. Gure eta zuzena dozena, sartu izan zure izena, etorri zure erreinoa, egin zure naia, zetoro zabaltzak horrean, eman zua zure errukiari eskerrak bigarren ziren eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailean etorriko den zaitadura. Jesu Kristo gure jaunan zure esanan moztu bakea guztien dizuet, nire bakea baten, begira zure elizaren sinistrinari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emilio zure izan bakia
honetan